hablaba de las garrafas, el precio de las garrafas que se viene para los sectores más vulnerables. El aumento del 40%, y yo me permitía decir, Gustavo Silvestre, muy buenas noches, que bueno para apalearlos también. Claro. A ver si se quejan porque les aumenta las garrafas. Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Ya hoy, por ejemplo, en la radio sobre este tema, ya la gente nos estaba diciendo que en Chaco, por ejemplo, está 210 pesos la garrafa de 10 litros. Un sector, algo elemental para un sector de la sociedad que no tiene gas natural. La garrafa de 10 litros, 210 pesos. Te dura una semana una familia de 5 personas, ¿eh? Sí, claro. No. Te dura una semana. Además, bueno, lo estaba escuchando realmente atentamente, ¿no? Está Marcelo Ramal, va a estar esta noche aquí con nosotros, ya está acá en nuestro estudio. Él estuvo hoy en la negociación con Gendarmería en la Panamericana. Ajá. Y nos va a contar cómo fue esa negociación y quién quería reprimir sí o sí y para qué. Porque cuando ya se estaban retirando, llegó la represión. Querían una foto, quería Macri, como después felicitó a Patricia Bullrich, demostrar a su sector, al que desde el sábado pasado están envalentonados, diciendo, ahora sí, hay que ir por todo, porque la gente salió a apoyarnos, y se olvida que un sector minoritario le quería mostrar la foto de la represión. Como están hoy los mismos sectores, otra vez, poniendo una división, una fractura grande en la sociedad, hablando algunos destacados que por fin reprimieron a los negros de mierda. Este es el mensaje que hoy están bajando. Otra vez, el sábado pasado fue la frase del choripán que ha dividido a la sociedad y hoy por fin reprimieron a los negros de mierda. Eso hay que decirlo con todas las letras. Ahora, otra vez están dividiendo a la sociedad. Con estas convicciones que tienen los trabajadores que salen a la calle, digamos como mínimo semanalmente, y con esta radicalización del gobierno, vos vas con dos trenes que chocan. Tenemos que decir que la movilización de los trabajadores, de las mujeres, de todas las que hubo, fueron absolutamente pacíficas. Absolutamente pacíficas. Ahora, si van a ser apaleados, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo termina esto? Este protocolo antipiquetes llegó para quedarse. De ahora en más no van a hacer. Hoy además, otra vez, poniendo una división entre ellos mismos, porque el presidente que se encargaron de, a través de los medios macristas, de decir que felicitó a Patricia Bullrich y le pidió a Horacio Rodríguez Larreta que la policía de la ciudad sea más dura con los piquetes, porque Horacio Rodríguez Larreta está en una actitud racional, no quiere en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires dispersar por la fuerza piquetes porque sabe las consecuencias que pueden acarrear. Entonces, hasta se permiten ahora marcar una diferencia entre los propios, entre gente como Rodríguez Larreta, que le ha sido muy fiel, leal y laburante al lado de los 8 años, y se permite marcar esa diferencia. Muy bien Patricia Bullrich, porque reprimió en la Panamericana, a ver Rodríguez Larreta si se pone las pilas y reprime también a la ciudad de Buenos Aires. Todo ha sido una brutal provocación durante toda la jornada, hasta el hecho de ese mini Davos, ese discurso inicial, esa forma despectiva una vez más de referirse a nada menos que la pobreza, que es uno de los elementos que justifica esta manifestación del pueblo. Durante todo el día, lo que dijo Bullrich en todas las radios oficialistas, la actitud de Bursaco, el hecho de hablar solamente, como acaba de ocurrir con uno de los medios, el que más lo protege, va por mi cuenta lo que digo, el grupo Mafia, y escaparse de todos los otros periodistas porque nada les importa, es una demostración de que la capacidad de provocación no tiene límites. Esta semana, vos sabés, Gustavo, que nuevamente intentó lastimarse Milagro Sala, no se ha dado a publicidad, está muy mal Milagro Sala, tenemos una presa política que Dios quiera que pueda tener la fortaleza para soportarlo. Tenemos una expresidenta que fue procesada con un invento, con una cantidad de payasadas enormes. Tenemos represión en las calles, tenemos a jueces que cuando dictan en contra de lo que dice el gobierno son apartados. Estamos llegando a niveles que no habíamos visto en democracia. No, bueno, hoy lo que han dicho las autoridades del gobierno por esta jueza de La Matanza que ha dictaminado con el sentido común, es decir, señores, desde el 2007 la paritaria nacional docente se ha convocado y ha sido el ámbito para resolver los problemas. El año pasado, en menos de 5 días, y le hablan a la jueza que tiene animosidad, porque la jueza está haciendo cumplir
con la ley de educación que dice que debe convocarse la paritaria nacional docente. Entonces, el gobierno que puso la vara alta y dijo, nosotros venimos a cambiar, somos la transparencia, somos la república, venimos a cumplir con la ley, hoy otra vez está incumpliendo la ley y le está produciendo un nuevo desacato a la justicia, porque dice que no va a cumplir con lo que la jueza le ha ordenado, que en 5 días deben convocar a la paritaria nacional docente para destrabar el conflicto, porque hasta en eso quieren ahora confrontar con el gremio docente, poniéndolo como los malos de la película, ¿no? Roberto, muchas gracias. Como siempre, un momento muy querido este. Se ponen en marcha los tanques periodísticos, empezando por minuto 1 con Gustavo Silva. Después de la locomotora, ¿no? Roberto con su programa. Después de la locomotora suya. Por mi lado, mi gratitud por este buen momento, el saludo para la audiencia y para ustedes también, Gustavo, un fuerte abrazo hasta mañana. Hasta mañana, Víctor Hugo, hasta luego, Roberto. Hasta luego, Gustavo. Hasta luego. Señoras y señores, aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Hoy más que nunca, la realidad. Que no te confundan, que no te cambien las cuestiones, porque acá te vamos a mostrar la verdad de la milanesa, la realidad como ocurre diariamente, como te la venimos mostrando desde el primer minuto del 2016, cuando nadie te hablaba de los problemas que comenzaba a tener la República Argentina. Y vamos a estar hablando enseguida ya está llegando a nuestros estudios, Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, y con él vamos a estar analizando esto que ha sido, como marca nuestro hashtag, paro total, y que a partir de este momento los invito a que a través de las redes sociales también marquemos la realidad. Ha sido un paro total en las ciudades con mayor problemas económicos, en las ciudades más grandes de nuestro país, se ha notado con mucha fuerza este paro convocado por la CGT. Ha sido un paro total, pese a que el gobierno una vez más se envuelve en su relato, en su realidad, e intenta desconocer lo que ha sido un paro contundente. Hoy los trabajadores le han marcado al gobierno que tiene que escucharlos y que la realidad de la República Argentina no es la que dice el gobierno, sino es la que han expresado en forma mayoritaria las distintas movilizaciones que se han expresado libremente en nuestro país durante el mes de marzo. Y el gobierno sigue intentando, desde su realidad y con el apoyo de sus medios amigos, de disfrazar una realidad que nuevamente hoy los datos oficiales de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, marcando una inflación del 2,5, vuelve a aumentar, vuelve a castigar la inflación a los sectores que menos tienen, vuelve a proyectarse sobre el tema de los precios en un marzo que ha sido muy caliente nuevamente para la economía de nuestro país. Estamos viendo esas imágenes de lo que fue un desalojo muy violento en la Panamericana, y Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, que estaba ahí, que estaba negociando con los gendarmes, enseguida también nos va a contar cómo ha sido justamente esa represión que sufrieron los trabajadores en la Panamericana. Pero vamos a ver cómo comenzaba el presidente, porque hoy se vieron las dos realidades. Se vio la realidad del país con el paro total y se vio la realidad del presidente de la nación rodeado de los círculos de poder que después tardan en invertir. Porque ya se repite hoy nuevamente este Davosito, el mini Davos, que ya se hizo el año pasado, que muchos prometieron que las inversiones, pero que las inversiones no llegaron, ¿no? Y vamos a ver cómo el presidente, en un Puerto Madero que estaba absolutamente rodeado de policías, vamos a ver cómo iniciaba la jornada del presidente. Buenos días y bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Estaba el presidente
Vamos a escucharlo de nuevo, porque además hace la pausa para ver si venían los aplausos, ¿no? Vamos a verlo nuevamente. Buenos días y bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Bueno, risas, vaya a saber de qué se reían, y los aplausos, ¿no? Otra vez un gobierno, otra vez un presidente que se pone en la línea de confrontación, de desconocer la realidad y de ampliar la brecha que desde el sábado pasado está ampliando el presidente cuando en forma despectiva se dirigió a los del choripán y los micros, y durante toda la semana han estado marcando esta brecha profunda con otros sectores de la sociedad. Antes de seguir, porque tenemos obviamente más material, y está Héctor Daer, enseguida vamos a estar con él analizando lo que ha sido este primer paro general. En nombre de los que conformamos Minuto Uno y de todo el equipo, Mariano Hamilton va a leer algo. Sí, vamos a leerlo juntos, Gato. Bueno. Los que hacemos Minuto Uno estamos de acuerdo con los motivos del paro general de actividades convocado hoy por la CGT y por las distintas centrales obreras. En la Argentina y en especial en los medios de comunicación hay problemas que afectan los intereses de los trabajadores y tenemos que hacer uso de nuestro derecho a parar para que las autoridades escuchen estos reclamos. Si hoy estamos aquí haciendo el programa, se debe a que también vemos imprescindible comunicar lo que ocurrió en la jornada, ya que la superpoblación de medios afines al oficialismo nos ponen en la obligación de ocupar nuestros puestos de trabajo, pese a la ya manifiesta voluntad de parar. Bueno, muy bien, por supuesto que compartimos todos los que conformamos Minuto Uno, y que reitero, desde el primer minuto del 2016 comenzamos a mostrar la realidad mientras muchos la ocultaban. Hoy al presidente y también respondió sobre cómo se desarrollaba el paro Pablo Moyano. También hay que ver la parte de todo lo que han hecho muchísimos dirigentes gremiales. También lo dijo en la parte política, que hay mafias políticas. Bueno, si desde que arrancó el gobierno tuvimos el Panamá Paper, tuvimos el de la CIDE arriba con plata que había recibido de afuera, el correo, la vergüenza del correo, y lo de la señora vicepresidenta que cuando se le encontró un dinero que nunca pudo justificar, habría que ver dónde está la mafia, ¿no? Héctor Daer, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir, ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué análisis realizan ya cuando está a algunas horas, falta todavía para que termine este paro de 24 horas, pero que bueno, ha sido contundente hoy las imágenes de primera hora de la mañana, ¿no? Y sobre todo en las ciudades más industriales, ¿no? Del interior también ha sido muy contundente, ¿no? ¿Qué análisis realizan ustedes? Sí, la palabra que utilizamos hoy es esa. Fue una jornada y un paro de actividades, un cese de actividades que fue contundente. Digamos, acá la valoración de un 1% más o un 2% más o menos de acatamiento es una banalización de la medida. Hay datos totalmente objetivos. Entran 3 millones de personas y 1 millón de autos todos los días a la ciudad. Y hoy entraron nada más que 1/3 de esos autos, y no entraron trenes, no entraron colectivos, no entraron otros medios de comunicación no medio de comunicación, sino de transporte. De transporte, con lo cual la realidad marca de que el paro tuvo una contundencia importantísima. Creo que la convocatoria fue más allá de los compañeros nuestros, fue más allá de los trabajadores. La convocatoria tuvo también correlato en los sectores del pequeño comercio, en sectores de la pequeña y mediana industria. Digamos que el mapa que está dentro de la sociedad, vulnerado por las políticas económicas y sociales, es muy amplio, y creo que hoy quedó demostrado, ¿no? Lo que esperamos ahora, que el gobierno tome Pareciera que una foto objetiva. Claro, pero sigue, lo escuchaba el presidente, ¿no? Recién. Sí, Estamos la verdad trabajando que ese acá. es un absurdo, hoy lo dijimos.
tanto el video que grabó el otro día como hoy plantear que, con una sonrisa que estamos trabajando, la verdad que tendríamos que estar tristes porque tanto en la convocatoria que dice el domingo, el lunes vamos todos a trabajar, hoy decir estamos todos trabajando cuando hay millones de compatriotas que están sin trabajo, la verdad que no. Exacto. Es una ironía que me parece que no aporta nada. Vamos a compartir lo que dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que también lanzó una provocación fuerte hacia ustedes. A ver qué decía Triaca hoy. Cuando señalan incumplimientos, no se lo plantean a las empresas, se lo plantean al gobierno. Y entonces es ahí donde nosotros nos preguntamos si no hay una intencionalidad política en esto. Y pueden decirnos que no, pero evidentemente cuando recurren a este tipo de medidas, me parece que lo que esconde detrás de esto es que hay sectores muy vinculados con algunos que quieren volver a la prebenda del pasado, que quieren seguir teniendo el beneficio de los intereses que arropaban, y eso es lo que no vamos a seguir. Nosotros como gobierno, la gente nos eligió para cambiar. Y entonces lo que deberíamos es parar de mentir, parar de agredirnos, parar de extorsionar y de usar a los chicos como rehenes, parar de mirarnos como enemigos. Digo, me parece que lo que tenemos que hacer es parar la mano y ponernos a laburar. Los senadores dicen que parar la mano, ponerse a laburar. Me sorprendió también que Triaca hoy, de la nada, lo sacó, porque dijo, no vamos a volver a Kicillof o a Moreno. No, ustedes no creo que pidan eso, ¿no? No los he escuchado en ningún momento eso, ¿no? A ver, todos estos adjetivos que se vierten, todas estas palabras tratando de subir el tono de una discusión, es correr el eje de la verdadera discusión. La verdadera discusión es que hacen 15 meses que están gobernando, tenemos más pobreza, tenemos menos trabajo, tenemos una caída de la economía, producto de la caída del poder adquisitivo y producto del ingreso de productos de bienes de consumo importados, una caída de la economía brutal que se traduce directamente en empleo. Digamos, hay un dato que es oficial y que no se puede discutir. 52.000 trabajadores de la industria, y esto es CIPA puro, ¿no? Información oficial pura, 52.000 trabajadores de la industria perdieron su empleo en lo que va de noviembre del 2015 a el día de hoy. Entonces, algo está mal, algo está mal. Digamos, cuando nosotros decimos queremos rectificaciones, estamos hablando sobre cuestiones objetivas y que dejemos de hablar, porque esto de decir nos sentamos y dialogamos, dejemos de hablar de que hay sectores ineficientes y que automáticamente esos sectores tienen que cerrar. Pero las primeras reacciones del oficialismo, al menos, no van a tomar nota de lo que ocurrió hoy, de lo que ocurrió durante las marchas de marzo, por lo menos por lo que se vio hoy en lo que dijo el presidente, lo que dijo el ministro de Trabajo, lo que dijo el ministro de Educación, todo sigue igual. Sí, al ministro de Educación hay que noticiarlo de que la justicia le dijo que se tiene que sentar sí, ya están recusando al juez. Sí, bueno, ese es un clásico. Digamos, los fallos judiciales, te gusten o no, son para cumplirlos, no para criticarlos, ¿no? Creo que en este sentido, digamos, hay datos que son concretos y que tienen que tomar la foto adecuada de la realidad. Digamos, si no, seguramente vamos a estar en un desencuentro que va a trascender a lo que se quiere llevar a la dirigencia política, a la dirigencia gremial. Digo, un desencuentro de argentinos. Es muy ¿no? evidente ese desencuentro en días como hoy. Yo estuve en el Foro Económico Mundial, en el Hilton, y de verdad parecía una Argentina dentro de Argentina, una realidad paralela. ¿Ustedes cómo leyeron el hecho de que se haya sostenido ese evento, de que haya ido no solo el presidente, sino todo el gabinete nacional, estaban todos los ministros en pleno allí, y que hayan hablado abiertamente equiparando el paro con las mafias entre empresarios? ¿Mafias entre los empresarios? No, entre los empresarios. No, está bien. Hablaban entre ellos de las mafias. Se entendió la ironía igualmente suya. A ver, lo que nosotros planteamos es una matriz de país que se quiere llevar, digamos. Por supuesto que a muchos de los que estaban ahí, esencialmente son empresarios que tienen la capacidad de mover dinero de un lado al otro y una capacidad que no tiene ningún otro, que es de multiplicar plata con la plata misma, ¿no? Así que
muy poco le debe importar la discusión de fondo. Ahora, quizás a los que le importe la discusión de fondo son los que amenazan con venir o no venir, digamos, esto que nos plantean, nosotros vienen los capitales si perdemos derechos, si perdemos salario, eso no sé si estaban ahí o están todavía orejeando a ver cuáles son las posibilidades que le generan, ¿no? Ahora seguimos, Héctor, tenemos mucho para analizar porque también vamos a hablar de los problemas que hay en la Argentina de hoy por los que ustedes han convocado, ¿no? El tema precios, está Augusto Costa, también exsecretario de Comercio Interior, está Marcelo Ramal, decía, está también llegando Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar. Pero vamos a ver el sector que en la Panamericana hoy, porque lo decíamos al inicio, desde hace tiempo que el gobierno está buscando una imagen de represión, porque algunos medios se lo están pidiendo, porque su sector, para ese sector minoritario, para que el gobierno, le están pidiendo que repriman de una vez por todas. Hay que decirlo con todas las letras, porque lo decían hoy en las redes muchos seguidores del gobierno. Repriman a los negros de mierda. Esto es lo que decían. Y el gobierno parece que cumplió eso. Esto ocurría en la Panamericana, pero vamos también a escuchar al secretario de Seguridad Bursaco que comandó esa represión en la Panamericana. Bursaco, dicho sea de paso, estaba en el Foro Económico Mundial y tuvo una situación muy llamativa cuando Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, lo felicitó casi a los gritos por lo que había hecho en Panamericana, lo que había capitaneado personalmente en Panamericana. Bueno, lo felicitó el presidente, la felicitó a Patricia Bullrich, lo marcábamos recién, marcando diferencias con Rodríguez Larreta, porque la policía de Rodríguez Larreta no reprime como quiere, parece el presidente, ¿no? Vamos a ver esto con Bursaco después de la represión en la Panamericana. Esto es lo que nos tiraron, piedras. ¿Cómo califica lo acontecido, secretario? Y como lamentable, la verdad que hayamos logrado vía el diálogo, que la gente pudiera circular y llegar a su trabajo. Y bueno, se detectaron y decidieron cortar nuevamente toda la Panamericana y era algo que... Secretario, que se nos ocurriera ¿es la orden de Arroyo Salgado esa? Hay una orden de que no se puede cortar plenamente los vías de ingreso de la ciudad. Secretario, ¿pero por qué la gendarmería? Además es un delito. ¿Hubiera sido posible que cortaran parcialmente? ¿Habían llegado a ese acuerdo? Y sí, estaba ocurriendo. Ustedes estaban acá, lo vieron, lo filmaron. Nosotros... Sí, secretario, pero la gendarmería le pegó a las mujeres que estaban adelante, rompió un vehículo. No, yo no me victimizo, lo vi yo, secretario. ¿Eso cómo se justifica? No se justifica. Yo estaba al lado, no los estaban agrediendo. Justifica es cortar plenamente la Panamericana y agredir al personal. Nosotros no lo vamos a permitir. ¿La gendarmería agrede a los manifestantes y se justifica? Actúa y hace que ese es el delito. ¿Por qué le pega a las mujeres? Bueno, se fue, no respondía a Bursaco, pero Marcelo Ramal usted estuvo hoy, Marcelo, allí, estaban negociando. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, se estaba llevando adelante la movilización, el corte. Había un acuerdo ya establecido con la Gendarmería después de varias discusiones. Se habían desocupado carriles, esto en función de que tampoco queríamos darle el gusto de una represión y queríamos poder desenvolver la actividad, la manifestación que estábamos haciendo, explicando por qué la izquierda y el clasismo iba al paro. Y ya estaba terminando la actividad, eran ya pasadas las 9 horas, estábamos haciendo un acto justamente para cerrar la actividad. Y en ese momento ocurrió algo curioso, alguien me llama por teléfono y me dice, mira, Patricia Bullrich está diciendo que van a desalojar y van a reprimir. Y dije, bueno, acá está todo tranquilo, pero cuidado frente a esta advertencia. Y ahí imprevistamente la Gendarmería se lanza sobre nosotros, empieza a empujar con gases, con palos, y desata la represión en forma completamente arbitraria y gratuita. Yo la reflexión que hago, Gustavo, es decir, tal como se desenvolvieron las cosas, es que buscaban la foto para llevarla a dónde, a lo mejor al mini Davos, ¿no es cierto? A mostrar... Dice Berco que los felicitaban a los gritos. Claro, el gobierno, digamos, el gobierno que no tiene autoridad para impedir un paro de 12 millones de trabajadores, el gobierno que permitió, como se dijo acá, la caída de 50.000 puestos de trabajo en las grandes fábricas, en el movimiento obrero industrial, bueno, pretende recobrar una autoridad a palos, ¿no es cierto?, con gases, con represión.
pero quiero destacar cómo fueron las cosas, porque fue una represión premeditada, armada, ¿no es cierto?, en forma completamente arbitraria, y creo que buscaron resarcirse en un momento en el cual el éxito del paro era absoluto y completo en todo el país. Sí. Daer, dijo Marcos Peña, ¿no? Otro de frases así sacadas un poco del contexto de lo que se vio, fue un paro del transporte. Bueno, esto es parte de querer mirar parcialmente las cosas, ¿no? Digamos, pueden ir a las fotografías. Ayer en la fábrica nos mandaban fotos del turno noche que estaban quedando pocos a las 11 de la noche porque ya se quedaban sin transporte y se iba todo el mundo, ¿no? Digamos, eso muestra que hay conciencia sindical sobre la medida que se está tomando, porque de última, si no, se espera hasta las 6 de la mañana, se ve de qué manera y demás, ¿no? Vuelvo a repetir, ojalá que el gobierno tome objetivamente la fotografía de este paro, ¿no? Que no crea que existen marchas a favor y existen cuestiones y marchas y paros que no están a favor, pero que en el fondo de la cuestión hay una matriz desigual que cada vez se profundiza más en la sociedad. Y en esto es donde el gobierno tiene que prever que no es el tema de Davos o del mini Davos de Buenos Aires, sino que la sociedad es un mapa muy heterogéneo, muy desigual, y que hay que prever políticas que incorporen a todo el mundo a la matriz productiva. Sí, no solo a la matriz productiva, sino a la formalidad y buscar que menos personas se caigan del mapa. Usted dijo recién, ojalá que el gobierno tome nota de esta foto. O sea, más allá de su deseo, ¿qué es lo que usted cree por su experiencia? ¿Qué es lo que puede pasar con él? Mira, usted tiene una larguísima experiencia sindical, así nosotros que tenemos alguna responsabilidad que creemos que es muy grande en estos momentos, ¿no? Nosotros no vamos a matar la esperanza, tal es así que fuimos a una movilización y dijimos, si el gobierno no mira la foto de esta movilización, después de eso vamos a ponerle fecha al paro, y así fuimos. Y le pusimos fecha al paro y volvemos a hacer la misma interpelación con el gobierno, ¿no? Creemos que van a tener que tomar foto porque pero una cosa es, digamos, que el gobierno defienda su situación y diga, el ministro de Trabajo reconoció que el paro había sido importante. Esto lo ve la sociedad, digamos. Hoy están discutiendo... No, está claro que lo ve la sociedad. El problema es que, la verdad, no creo... Hay muchos medios que están discutiendo si por el piquete no vinieron, ¿no? Inclusive tuve, desgraciadamente, una discusión con una periodista, digamos. Sí. Hubo 3 piquetes. Héctor, uno fue a 26 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y se quiere desnaturalizar y lo que es la peor, medida, Héctor, ¿no? Discúlpeme, lo que es peor, los medios, eso que usted está diciendo, están discutiendo, lo han discutido durante toda la jornada, de las presiones que había para los que querían ir a trabajar. Pero no dicen, acá en Palermo ha ocurrido en muchos lugares, los dueños de muchos cafeterías, restaurantes o de algunos comercios que presionaban y amenazaron a los trabajadores que los echaban o los dejaban afuera, claro. Ocurrió si si se adherían al paro. Digo, la otra también hay que mostrar la otra foto. Claro, pero ustedes respecto a los piquetes algo me dijo cuando yo quería hacer una reflexión, Gustavo, sobre este tema, ¿no? Porque se dice, bueno, muy bien, la gente para porque hay paro de transporte, para porque hay piquete. A ver, el problema es el siguiente. Lo que está cercenado en la Argentina, el día que hay una huelga, es justamente el derecho de huelga. Claro. Por esto que vos decías, el derecho a parar solo se puede ejercer, o solo lo pueden ejercer los trabajadores en forma colectiva, porque individualmente sos como el pibe este que nombraba del bar de Palermo. ¿Cómo haces para defender tu derecho a parar frente a la extorsión del patrón? Entonces, ese derecho los trabajadores lo ejercen colectivamente, porque unos paran el transporte, otros hacen un corte, otros hacen un paro en el subte. Entonces, esos paros amparan al trabajador aislado que no puede ejercer su derecho. Es increíble, Gustavo. El
en un país donde se han despedido a 100.000 trabajadores, 50.000 privados y 50.000 estatales, se acuerdan del derecho al trabajo el día que hay que hablar del derecho de huelga. ¿Por qué no se acuerdan del derecho al trabajo los otros 364 días cuando ese derecho al trabajo es todo el tiempo cercenado? Héctor, si no les dan bolas, si se siguen burlando, ¿qué? ¿Cómo sigue esto? Bueno, va a seguir con la misma fortaleza que llegamos hasta acá, digamos. Hoy no nos vamos a plantear otra medida de fuerza, porque sería sobreabundar sobre una jornada que fue contundente. Por eso lo que estamos diciendo es que el gobierno tome nota de esto, que tome nota de la movilización, que tome nota de la movilización de los docentes, ¿no? Y a partir de ahí empiece a reflexionar sobre temas que nosotros no le estamos pidiendo el plan B, C o J de economía. Bueno, no lo tienen, dijeron. Nosotros lo que le decimos es... Pero Héctor, discúlpeme, dijeron que este es el único plan que tienen, ¿eh? Bueno, pero por dijo el presidente. Digamos, acá hay dos temas que afectaron de sobremanera. El primer problema fue la caída del consumo. Esto es un dato de la realidad. ¿Producto de qué? Producto de un ajuste por un lado y el incremento de costos para vivir por el otro, ¿no? Tarifas, inflación y demás. Pero... y el otro tema son las importaciones. Acá se dice, bajaron las importaciones. El 7% bajaron las importaciones de productos intermedios, o sea, los que se usan para producir otros bienes. Y aumentaron el 10% las importaciones de bienes de consumo. Entonces, este es el tema. Le dieron la importación de la línea blanca, por ejemplo, de productos a las cadenas de supermercados. Digamos, es tirarle un churrasco a un gato para que lo vaya a guardar a la heladera. Digamos, se lo come en el medio. Entonces, estos son los temas que uno dice, bueno, o tenemos otro criterio, ¿no?, para manejar el comercio internacional, o si no, estamos en el horno, ¿no? Augusto Costa, buenas noches, ¿cómo estás? Referido a esto que dice Daniel, porque también aquí se ve cómo se ha caído drásticamente el consumo en la Argentina. Los datos de febrero, los que venimos marcando con Berco acá, los propios supermercados que están diciendo que ha sido una caída fenomenal, el aumento de las importaciones, también está afectando todo, ¿no? Sí, y ver estas imágenes realmente es muy impactante porque en realidad lo que muestra es quiénes son afectados por estas políticas que están mencionando y que causan los efectos que causan, un paro de trabajadores, de muchos comercios cerrados, de industrias, y un gobierno autista, digámoslo, encerrado con empresarios en Puerto Madero y mostrando para quién está gobernando, ¿no? Y negando la realidad. Recordemos que este es el mismo presidente que el año pasado vetó la ley antidespidos que había sido aprobada por el Congreso, diciendo que no había despidos en la Argentina, que no estaban cerrando fábricas, no estaban cerrando comercios. Y ahora el ministro de Economía, Duhovne, ante información de consultoras privadas como CCR, que nadie puede decir que es una consultora opositora o perteneciente a otra, grupo político, vamos a hablarlo así, dice que la caída del consumo en febrero fue del 5,7% y Duhovne dice eso no es así. Y incluso dice que el gobierno, lo dijo Triaca hoy, que el año pasado, cuando se ponía de manifiesto el deterioro muy fuerte de la situación económica y social en la Argentina, decían que no había motivos para hacer paro porque era un momento donde tenían que empezar a verse los frutos de las políticas que están aplicando. Y ahora, hoy están diciendo, justo ahora que nos empieza a ir bien este paro. Ahora, no hay un solo indicador económico que diga que le está yendo bien a la economía argentina. La actividad económica cae, el consumo cae, la industria cayó 6% en febrero, producto en gran parte de la caída del consumo. El propio ministro Cabrera tuvo que admitir que eso que él había inventado de precio transparente fue un fracaso y que eso también incidió en la caída del consumo. Seguro, y con la excusa de que iban a bajar los precios al contado, cuando realmente en estas circunstancias está pasando que se está concentrando la industria del comercio y cuando se concentra no bajan los precios, sino que
lo que ocurre es que se quedan con más ganancia los grandes empresarios, los grandes comercializadores. Entonces, precios transparentes es una muestra de cómo este gobierno le da negocios a las grandes corporaciones y a los grandes empresarios, y quienes la pagan son los consumidores con la plata del bolsillo, con caída del salario real y con caída del empleo. Entonces realmente la situación es muy preocupante, y la pregunta que hacía Mariano y Berco de si el gobierno iba a tomar nota de esto, de esta foto, yo creo que no, y lo dicen, y insisten con estas recetas, y no veo que vaya a cambiar lo que es la dinámica económica, porque no va a cambiar las políticas. Ariel Sugarchuk, intendente de una ciudad muy grande, ¿no? Una ciudad muy importante, muy cercana, Centro Fabriles. ¿Cómo se sintió en la zona de Escobar el paro? Yo justamente en Escobar se sintió fuerte, y cuando hablan de si la gente podía llegar o no a la capital, es porque viven en la capital cuando se hacen esa pregunta, porque todos los que estamos en el conurbano no nos hacemos esa pregunta. 197 está a mitad de camino entre Escobar y la ciudad de Buenos Aires, pero en Escobar, en Tigre, en Pilar, en Malvinas Argentinas, el paro se siente y no tenemos que ir hacia ningún otro lado. Se siente porque la caída económica que lo dan los indicadores, Costa va a ser mucho más claro y preciso que yo, pero la caída interanual del 3% de los comercios, el 4,7% en la línea blanca, en muebles, en marroquinería, el autoservicio 6,1%, bebidas sin alcohol el 10,8%, productos de heladera el 9%, y concretamente en nuestro distrito las fábricas cierran. Yo como intendente no tengo la oportunidad de darle factibilidad a nuevas industrias que se instalan si no me reúno con empresarios que cada vez le cuesta más sostener el día a día. Y además te dicen que lo que le recomienda el mismo Ministerio de la Producción es importar. Claro. El mismo Ministerio de la Producción. La verdad que no, y perdón, me pasó esta misma semana, no importar un producto para la manufactura, sino importar productos terminados. Dice, pero te conviene mucho más. Mira, te dice, aparte se lo dicen de manera casi obscena. Hasta después de las elecciones el dólar lo vamos a tener más o menos quieto. Así lo que ahora te conviene es fondearte con una LEVAC que estará en el 25, 27%, bueno, alrededor del 24, 25%. Te fondeas de esa manera, después devaluamos, te volvés a hacer y te haces una rentabilidad cercana al 40% sin dar un empleo digno. Y mirá lo que pasa en el sector de la sanidad y lo que está pasando ahora también en el sector público de la salud, en el sector docente. Digo, hay un lugar que está en contramano. La demanda social espontánea en nuestro distrito, que no es el distrito más castigado del conurbano, aumentó 5 veces más. Nosotros realmente estamos preocupados. ¿Cómo? 5 veces más la demanda espontánea social. ¿Qué quiere decir? ¿Que bolsones de comida, comedores? Exacto, los comedores que se van instalando, la demanda social. El plan remediar, nadie te pregunta cuando te enfermas a quién votaste, si no te preguntan qué te duele y necesitas una política pública que te pueda asistir. Lo están achicando. Los remedios contra la tuberculosis lo están entregando. Digo, estamos hablando de cosas muy serias, cosas que tienen que ver con política de Estado que no deberían cambiar, sea quien gobierna. Entonces, este paro ni siquiera es un paro de dirigentes, es un paro de la gente, es un paro cuando la gente está por encima de todos los dirigentes. Me pongo en esa misma lista y reclama medidas contundentes. Lo que creo que el gobierno no va a cambiar, no porque entienda o no el mensaje, sino porque evalúa que no le conviene. Analiza la foto, lo evalúan por las redes sociales, hacen sus encuestas y dicen no. Bueno, hoy hicieron eso, la represión es muy afín a la realidad. Hoy están haciendo la evaluación del paro a través de las redes sociales. No ven la realidad, no ven la contundencia de ciudades que han estado, mostraban fotos de Necochea, Bahía Blanca, cerrado absolutamente todo, Rosario. Pero además, ¿no? los puertos, las fábricas, bueno, la infraestructura productiva de la Argentina paró, más que lo que se ve en la calle. Un portal que precisamente no es pro sindical, ¿no? Que es el del diario La Nación. Miren las fotografías que tiene ahí, es una radiografía del paro, ¿no? No, bueno, yo vine a la ciudad de Buenos Aires a la tarde, no caminaba como si fuera un domingo a la tarde. Pero más allá de eso, la evaluación que hace el gobierno es la siguiente. Con estas medidas de represión, consolidando, criticando a los piqueteros, consolidamos nuestro núcleo duro de votos. Claro. Lo importante ahora es consolidar. Esta idea de ir con la brecha, no le funcionó. El discurso de que vamos a terminar con la brecha, se dan cuenta que no. Ellos necesitan profundizarla. Ellos tienen que hablar de que vuelven al pasado. Mira, hay dos pasados que podemos hablar. Sí, probablemente el del gobierno anterior
o el de Sigó y Cavallo. Yo creo que son los dos pasados que ellos hablan. Ahora, ellos gobiernan. Lo que tenemos que hablar es del futuro. No vamos a explicar los problemas del presente solamente criticando el pasado, cuando ellos tienen que demostrar con claridad cómo separa a la Argentina de cara al futuro. Marcelo. No, lo que acá estamos viendo, como atropellos, como cuestiones intolerables, constituye el corazón del programa del macrismo. Cuando recién decíamos que le llevaron la foto a Davos, es que la gran plataforma de gobierno que presentó Macri en este mini Davos es su supuesta capacidad de destruir las condiciones laborales de los trabajadores argentinos. Y pasa con este tema de las importaciones. Vos fíjate, ¿para qué están usando estas importaciones, Gustavo? Como cuña contra las condiciones laborales de los trabajadores. Dicen, che, la Argentina es cara, entonces, para defender tu puesto de trabajo, tenés que renunciar a conquistas laborales. O, como se hizo antes de ayer con textil y calzado, bajar las cargas patronales. La Argentina es cara por la bicicleta financiera que ahora, ¿qué pasa? Recién. La Argentina es cara, pero ¿es cara por el costo del trabajo o por el costo empresarial de un país donde el gas, Gustavo, después de los tarifazos, tiene un sendero que lo va a llevar a costar 3 veces lo que vale en el mercado internacional? Y tasas de interés que son las más altas del mundo. Totalmente, sí, está entonces, clarísimo indudablemente que, digamos, la crisis de importaciones tiene que ver con los sobrebeneficios que se le ha dado, ¿no es cierto?, al gran capital en la Argentina. Augusto, 2,5 dio la inflación en la ciudad de Buenos Aires hoy, la disparada de los precios que no se detienen. ¿En qué ha fallado el gobierno y que ha dejado el libre, que sigan, cae el consumo, se disparan los precios, el gobierno no tiene a hacer absolutamente nada en eso? Sí, bueno, en primer lugar, desarticuló todos los mecanismos de control que había funcionando para evitar justamente que quienes tienen capacidad de llevarse más plata al bolsillo de la que corresponde a los consumidores lo hagan, y eso quedó al libre albedrío, digamos. Y en un mercado donde no hay regulaciones, donde no hay controles, los que tienen más poder son los que tienen capacidad de formar precios. Pero tengamos en cuenta también que la inflación es la forma en la cual se da este fenomenal proceso de transferencia de riqueza desde los trabajadores, desde los jubilados hacia los grandes capitales, porque básicamente la suba de precios son ingresos que reciben quienes tienen capacidad de administrar los precios de esta manera. ¿Y quién pierde? El consumidor. Entonces, no es que se equivocaron. Cuando devalúan, cuando eliminan retenciones, cuando hacen esas políticas, ¿qué se creen? ¿Que no va a subir el precio de la leche, del pan, de los productos de consumo? Todos? Claro que sí. No es que hay un error. Y cuando, por ejemplo, se eliminan las principales leches de precios cuidados, se devalúa, y la leche sube un 100%, como pasó, que las leches que estaban en el programa pasaron de 10 pesos a 20 en cuestión de meses. ¿Eso fue un error? No, es un fenómeno que basta cursar una materia introductoria de economía para darse cuenta de eso va a pasar. ¿Pero qué es? Es la transferencia de recursos de un sector de la sociedad, la mayoría de los argentinos, a los sectores que se vieron beneficiados por estas políticas. Entonces, y el punto es que ahora, con la perspectiva que se tiene para este año y la banda de inflación que fijó el gobierno entre 12 y 17%, claramente no se va a cumplir. Están diciendo a los trabajadores que acuerden paritarias teniendo en cuenta esa inflación después de una caída de 10% en muchos sectores el año pasado. Pero incluso los relevamientos que hace el Banco Central dicen que la meta del gobierno de inflación se alcanza en septiembre, con lo cual nadie está creyendo en que la inflación es la que dice el gobierno, y es otro de los problemas que tenemos y que el gobierno tiene que enfrentar y decir realmente cómo es la situación económica en Argentina. Ariel, ahora vuelvo también a Héctor, pero recién hablabas de este aumento del 5% en la demanda. No, 5 veces. No, 5 veces. 5 veces. Estoy diciendo que cada vez son 5 veces más. ¿Cuánto representa eso para un presupuesto municipal? No, altísimo, altísimo. ¿Y les da abasto? Mirá, la realidad es que uno tiene que decidir también tomar decisiones. ¿A quién va a contener? Nosotros en Escobar estamos a contramano de estas políticas. Mientras se va achicando la salud pública, nosotros estamos ampliando los centros de salud, porque la pérdida de puestos de trabajo también genera la pérdida de la obra social o prepaga si te la pagaba la empresa. Por lo tanto, la gente acude y se enferma más. Cuando en este momento tenemos los hospitales provinciales de paro, nosotros estamos reforzando los centros de salud y atención primaria. Tenemos una política social y estamos pidiéndole
a toda la sociedad de nuestro distrito que se comprometa en un programa de hambre cero para terminar la desnutrición. ¿Y se siente, digamos, en ciudades como Escobar, que también tienen barriadas más pobres, este deterioro, digo, se nota más pobreza, se nota la necesidad de mayores merenderos o comederos? Claro que sí. O sea, cuando me refiero a esto, significa la demanda social espontánea, significa la que puede llegar a desarrollo social, que no es el total de la demanda. Nosotros estamos con una política de ir a los barrios, nosotros tenemos que contener, que trabajar, que tener una mirada integral, porque hay una situación donde se decía que cada vez le cuesta más a las familias en situación de vulnerabilidad llenar la olla, cada vez más crece el empleo informal y hay pérdidas de empleos reales. En Escobar tenemos ejemplo muchas autopartistas que están con sus pensiones, frigoríficos que han cerrado. Entonces esta situación que se da en toda la región nuestra se va profundizando y ahí nosotros tenemos que estar con el Estado presente. Nosotros no cambiamos de ideas. Ahora, Héctor, si el gobierno sigue endureciendo, si el gobierno ha definido gobernar para su núcleo más duro, la verdad que esto se va a agravar, va a un camino de agravamiento. Y no tengan dudas, digamos, no tengan dudas. Lo que uno aspira a que no suceda y que no se profundice una crisis social. Lo que decía el intendente se replica en todo el conurbano, ¿no? Y ahí empiezan a aflorar esta dicotomía entre decir, bueno, tenemos algo más accesible en detrimento de la sociedad, ¿no? El tema automotriz es un dato claro. A ver, pero en el sector sanitario, lo que pasa con PAMI, como no le paga a las clínicas, por ejemplo, que donde están sus trabajadores, el deterioro constante hace que esto caiga en todo sentido. Primero, en la calidad prestacional de los abuelos. Pero no solo PAMI, segundo, es la seguridad social. Bueno, en toda la seguridad social. Es la seguridad social en su conjunto. Entonces, toda la seguridad social, cuando no solventa de salud, que es el 50% que se atiende a través del sistema privado, entonces, ¿qué va pasando? Que aquellos que no tienen otra opción, y yo hablé de PAMI, no aleatoriamente, sino que la gente que está en PAMI no tiene otro lugar para atenderse y consume el 80% del gasto de salud. ¿Y qué tenemos? Que ahora cobran los medicamentos, achican el vademecum, ganan menos los trabajadores, es cada vez peor la calidad prestacional. ¿Y a dónde terminan? En unos lugares donde ya empiezan a rechazar y van al hospital público que tampoco le puede dar respuestas. Hoy escuchaba a la vicepresidenta que decía, pero le hemos ofrecido mesas de diálogo, les hicimos mesas con los ministros y bueno, nos vamos al paro. El diálogo tiene que ser un compromiso y que después ese compromiso se cumpla. Nosotros fuimos a 2 mesas, en una acordamos el bono, que el bono tenía que ver con 2 cuestiones. Una es sortear un bache en el poder adquisitivo, y otra es inyectar dinero que tenía que ver con los jubilados de la mínima, con los sectores sociales y demás, inyectar dinero para poner en marcha la economía. Y el otro acuerdo fue nos plantearon el mojón de que en marzo se reactivaba la economía, el tema era no despido hasta marzo. Bueno, uno se cumplió parcialmente y el otro directamente no se cumplió. Digamos, hubo un incumplimiento profundo de los empresarios, eso es verdad lo que dijo el ministro de Trabajo, pero también es verdad que ante ese incumplimiento el Estado miró para otro lado, ¿no? Haciéndose cómplice del incumplimiento de los empresarios. Claro, hoy, ahora, antes de eso estuvo la ley antidespidos. Me quiero referir a un tema, porque no terminé, porque la otra gran discusión política que viene en la sociedad es la dicotomía esta de comprar computadoras baratas trayéndolas de afuera a cambio de dejar gente en la calle. Esto está sucediendo con la industria automotriz, digamos, se aumentó la cantidad de ventas y bajó la producción nacional con el detrimento que bien mencionó. Sí, con lo textil, los zapatos. Pero hay un dato más elocuente. Estamos ante una cosecha récord de trigo. Este es el país. No, pero bajó el consumo de pan, porque producto de la devaluación y de la falta de retenciones, de la baja retenciones, el pan aumentó del 93%. Estos son los temas, digamos, de que cuando nos quieren arreglar la macroeconomía, arreglar entre comillas, los ajustes que vienen hacia abajo son terribles. El sector automotriz me parece un ejemplo muy importante de lo que está ocurriendo, porque
mientras los funcionarios hablan de brotes verdes en ese sector porque suben las ventas, que es lo que decía Daer, las importaciones el año pasado crecieron 51% y hoy tenemos 72% de participación de autos importados en el mercado interno, récord histórico. Claro. Nunca hubo tantos. Entonces, ¿qué brote verde tenemos en comprar autos que se traen de Brasil, cuando Brasil encima no nos compra? Son brotes de dólares. Son brotes de dólares, pero que unos solos pueden disfrutar. Pero además esta película... Héctor, esta película la vimos muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Muchas. La otra realidad es la llegada de dólares, ¿no? De $4, uno puede ir a inversión estratégica, que puede ser casi siempre comprar alguna empresa, y 3 van a la timba financiera. Claro. Con el mecanismo que estaban hablando ustedes. Ahora, Así frente a este esto, Daer, frente a todo esto, podemos hablar horas de política económica, pero hay que adoptar una actitud clara frente a las cuestiones que golpean directamente a los trabajadores. Todo esto se traduce en despidos y debería haber una actitud muy clara para no permitir ya más despidos. La planta de AGR Clarín hace 70 días que está ocupada después de un despido masivo de 400 trabajadores. General Motors tiene una situación similar. Ahora, el año pasado, cuando se votó en el Congreso una ley antidespidos, esperamos que la CGT resolviera un paro en rechazo al veto macrista y ese paro no llegó nunca. Tampoco llegó cuando a fin de año la cuestión del impuesto a las ganancias terminó en un fraude. Luego no hubo respuesta, tampoco por parte de la CGT, y más bien hubo apoyo cuando se reformó el régimen de riesgos del trabajo, en desmedro de los trabajadores. ¿Sabes qué pasa? En eso no nos vamos a poner de acuerdo. Vos tenés una posición. Yo creo que inclusive los piquetes, no coincido con vos, de que ayudan. Los piquetes son la discusión del día y no el efecto del paro. Pero no quiero debatir y no nos vamos a poner de acuerdo. Si ustedes hubieran llevado adelante un paro activo, yo lo que te digo es, podríamos haber estado todos en la calle defendiendo. El paro tuvo el impacto que tuvo porque las condiciones estaban dadas. Porque no un Hace paro, mucho tiempo un paro dadas. un paro no vos lo decidís en el microclima, pero vos tenés que ganar el debate social. Y el debate social jugás vos, juegan los trabajadores, juegan los otros, ¿no? Y hoy estaban dadas las condiciones y por eso tuvo el éxito que tuvo. Porque un paro que fracase es muy riesgoso para los trabajadores, ¿no? Me permiten que lo tengo a Sergio Romero, al titular de UDA, en línea. Ha sido otra de las noticias del día, lo anticipábamos este mediodía aquí en C5N, porque una jueza nacional laboral dictaminó que en 5 días el gobierno tiene que convocar a la paritaria nacional docente. Romero, el gobierno dice que hay animosidad por parte de la jueza y que va a apelar esta medida. ¿Es de cumplimiento efectivo o qué debería hacer el gobierno frente a esta medida judicial? Bueno, 2 cosas, buenas noches. 2 cosas, Gustavo, que antes de contestarte me gustaría decir rápidamente. Gracias a tu primicia, porque vos diste la primicia hoy al mediodía, de este fallo, los docentes abrimos una puerta para que se cumpla la ley en la Argentina y se retome el diálogo a través de lo que propone este fallo precisamente, un marco formal de diálogo. Y agradecerle también al secretario general de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, por el apoyo permanente que le da a los trabajadores de la educación a través de la Confederación General del Trabajo. Dicho esto, bueno, en realidad la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 58, en un fallo magistral, declaró admisible la medida cautelar solicitada por la Unión Docentes Argentino y consecuentemente ordena al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para que dentro del 5º día de ser notificados de la resolución proceda a la convocatoria de la comisión negociadora, es decir, a la paritaria, como lo prevé la normativa vigente y como se ha venido realizando en forma constante. Esto está dentro del marco del amparo sindical que tramita en procedimiento de juicio sumarísimo. No tiene posibilidad alguna en términos judiciales de no ser convocada. Dentro de los 5 días
el Ministerio de Trabajo... Ahora dijo Bullrich que la van a recusar a la jueza, que hay animosidad por parte de la jueza. Es decir, dijo una palabra que no van a cumplir con esto. No, es una de las tantas expresiones no deseadas que tienen los altos funcionarios, que deberían ser más cuidadosos en sus expresiones. Un gobierno democrático, Gustavo, republicano y constitucional, respeta y acata las decisiones de los poderes legítimamente constituidos y tiene que tener mucho respeto en la independencia del Poder Judicial. Manifestarse de esta manera no le hace ningún grato favor a la democracia y mucho menos a la independencia. Ahora, ¿qué pasa si en estos 5 días que la jueza le da al gobierno para que convoque a la paritaria nacional docente, incluso muy bien fundamentado, incluso la jueza dice desde el 2007 se viene aplicando, la tienen que, está la ley que lo obliga? ¿Qué pasa si no cumple el gobierno? ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes? Bueno, primero, si no cumple, es muy oportuna tu pregunta, Gustavo, estaría entrando en desobediencia judicial. Esto también tiene remedios judiciales que nosotros vamos a utilizar. Y por supuesto, en el caso de que no sea cumplida, que sea cumplido este fallo judicial, nosotros vamos a agudizar el plan de lucha, sin ninguna duda. No tenemos previsto de qué manera, pero no descartamos ninguna de las acciones concretas sindicales para llevar adelante las acciones que permitan el pleno cumplimiento de este fallo, ¿no? Sergio, gracias, buenas noches. Una cosa, Gustavo, me despido. Triaca manda a laburar, yo leía el Zócalo ahí a todos, pero estoy de acuerdo con él. Podría empezar por Esteban Bullrich, ministro de Educación y Deportes, que se ponga a trabajar así, organiza y empieza convocando la paritaria. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sin lugar a duda era la otra noticia del día. Por un lado, la contundencia de este paro que fue total, y el otro, esta decisión de la justicia en lo laboral que le da 5 días al gobierno para que convoque la paritaria nacional. Pausa y volvemos.